Hoy os vengo a hablar de un tema que por una parte me encanta y por otra parte me cabrea bastante. Hace varios días, un par de semanas, se viralizó por internet un vídeo que era alucinante, que mostraba un caracol con unos colores llamativos, se movió un montón por redes sociales porque realmente lo que estabas viendo parecía un ser extraterrestre, un caracol mutante, era una cosa que se te iba a la cabeza. Los que me conocéis y me seguís desde hace tiempo sabéis que a mí me encantan muchísimas cosas de la biología, que es la carrera que he estudiado y es la ciencia que me dedico a divulgar en este canal. Me encanta la etología, la neurología, la endocrinología, la oncología, la ecología, la zoología de manera general. Me encantan muchísimas cosas. Y una de las cosas que siempre me han alucinado de la biología, que siempre me han gustado muchísimo, desde antes incluso de empezar la carrera, era la parasitología, estudiar parásitos, entender cómo funcionan esos bichos, porque es que la verdad es que son alucinantes. De hecho, me acuerdo que cuando empezamos la carrera, una de las asignaturas que dábamos en el primer curso, al menos en mi universidad, era zoología. Y al principio del curso, cuando llevábamos un par de meses, dimos ciertos filos como los platelmintos, los nematodos o los nemertinos. Y una de las cosas que estudiábamos en esas clases era el ciclo vital de los parásitos de estos filos. Y a mí me flipaban. Y a mí me pasaba una cosa y era que a lo mejor yo me ponía a estudiar, yo llegaba a casa después del gimnasio por la noche o en fin de semana. Y cuando estaba en esa época de la uni, cuando estaba estudiando ciclos biológicos de parásitos, concretamente, luego ya se me pasó un poco el tema, yo a lo mejor estaba estudiando y de repente me ponía a ver vídeos y a ver fotos y a ver fricadas de algunos organismos parásitos que yo ni conocía el ciclo ni sabía cuáles eran. O sea, simplemente me ponía a ver vídeos en YouTube o a buscar cosas sobre parásitos porque me alucinaban. Me podía tirar horas viendo vídeos de estos bichos y eso era tiempo que perdía de estudiar. Y no exagero para nada. Vosotros sabéis cómo soy yo en el canal normalmente y esto lo estoy contando, o sea, tal y como era. Me ponía a buscar vídeos, me ponía a buscar fotos, me ponía a buscar cosas de parásitos porque me alucinaba el tema. Y es más, os diré que los trabajos que yo solía hacer en las asignaturas como zoología o zoología aplicada eran enfocados a parásitos. En zoología hice uno sobre un isópodo parásito que se adhería a la cabeza de los peces, que ya os lo traeré en un vídeo porque es flipante el tema. Y en tercero de carrera, en la asignatura de zoología aplicada, hice un trabajo sobre nematodos parásitos. O sea, es que a mí me ha encantado este tema siempre. De hecho, en el canal tengo una sección de parasitología donde hablo de bichos como la tenia, el Necator anquilostoma, la miasis, la avispa esmeralda, en general, que son todos bichos que conocí en esta época de fricada, ¿no? Con la parasitología. O incluso en vídeos como el de Venom o el de los Alien hablo de estos temas maquillados de ciencia ficción, pero bueno, al final no dejo de contaros biología y además os lo recomiendo para que os familiaricéis con conceptos básicos como por ejemplo fase larvaria, ciclo vital, hospedador, parásito, parasitoide, etcétera. Al final todos los ciclos vitales de animales parásitos suelen ser bastante parecidos en cuanto a fases, al menos dentro de un mismo filo o dentro de una misma familia de animales. Bueno, pues lo que os contaba, yo me ponía a estudiar y a lo mejor estaba con los apuntes de zoología en ese momento y me daba por buscar determinados bichos, parásitos o lo que fuera, y lo que os he dicho, perdía el tiempo un montón viendo animales que a mí me parecían alucinantes, o sea, cosas que eran de ciencia ficción. Y uno de los bichos que a mí más me impactó y el que más me impresionó es precisamente el caso del caracol que os he enseñado al principio del vídeo. El tema de esto es que el parásito no es el caracol, sino lo que hay dentro del caracol, concretamente en la parte de los tentáculos. Fijaos bien. Realmente este caracol no es que sea un bicho exótico, una especie nueva, incluso un mutante, nada de eso. De hecho, lo que os digo, yo esto lo estudiaba ya hace 7 años cuando empecé la carrera. O sea, esto es más viejo que el cagar sentado. Lo que estamos viendo aquí es un caracol infectado, lo que se conoce popularmente como caracol zombie. El parásito en cuestión es este bicho de aquí, perteneciente al género Leucochloridium, un gusano que lo que hace es infectar al caracol y literalmente utilizarlo como cebo para poder completar su ciclo vital. Lo que estamos viendo en los tentáculos no es que el caracol se haya vuelto fantástico, se haya ido de fiesta. Son estos gusanos comportándose como larvas de insectos para llamar la atención de los pájaros y que se coman al caracol. Vale, antes de que esto se complique un poco más y os explote la cabeza, voy a contaros un poco lo que es este animal y por qué le hace esto tan malo al caracolillo. Veréis, los Leucochloridium son un género de animales de la familia Leucochlorididae. Son trematodos, un tipo de platelmintos parásitos. Bueno, con esto te habrás quedado igual, ¿qué me está
va contando de Platelmintos, Trematodos, Loclo, para que te quede un poco más claro. Digamos que son una especie de primos lejanos de las tenias, que es un parásito que probablemente alguno de vosotros haya tenido y del cual hablo en este vídeo. Dentro de los trematodos pertenecen a los digeneos, una subclase que por lo general dentro de su ciclo vital tiene las siguientes fases. En primer lugar, una fase de huevo, después 5 fases larvarias que son la larva miracidio, la esporocisto, la redia aracercaria y la metacercaria, y por último el adulto, que es el que se va a reproducir y va a volver a dar lugar a los huevos. Hay especies que no pasan por todas las fases larvarias de manera específica y obligada, otras que sí, tienen diferentes hospedadores, pero lo importante de esto es que aunque dentro del ciclo vital las fases tienen diferentes maneras de actuar y de funcionar, todas cumplen con el mismo objetivo: la reproducción. Concretamente, la fase que es la protagonista del vídeo de hoy, la que vemos en los tentáculos del caracol, es la fase larvaria número 2, la esporocisto. Pues bien, ahora que estamos situados, vamos a hablar de manera concreta de los Leucochloridium. El tema de estos animales, de los Leucochloridium, es que son unos parásitos súper curiosos y casi únicos debido a las características de su larva, tanto morfológicas como de comportamiento. Una cosa interesante es que el color de estas larvas es un carácter específico de especie, es decir, que es un símbolo identificativo dentro de las diferentes especies de este género que permite identificarlas y diferenciarlas unas de otras. Y este carácter es lo que le va a dar ese color tan llamativo y tan curioso a los tentáculos del caracol. Y la pregunta estrella que supongo que te llevas haciendo desde hace un rato es: vale, pero ¿cómo llega a convertir a un caracol en esto, en ese zombie? Pues la respuesta, como venimos contando, se encuentra en el ciclo vital. Básicamente lo que ocurre es que los huevos de este parásito se encuentran dentro de las cacas de un pájaro que pueden estar, por ejemplo, pues en una hoja. Los caracoles, que por lo general pertenecen al género Succinea, se acercan a esta hoja para comérsela y también se comen la caca del pájaro, lo cual implica que consecuentemente se coman los huevos del parásito. Estos huevos eclosionan dentro del caracol y lo que sale de ellos es la primera larva, la miracidio, que lo que hace es ir al tubo digestivo y convertirse en la segunda larva, el esporocisto. En esta fase de esporocisto, la larva, el gusano, realmente está funcionando como un saco embrionario, porque en su interior están empezando a germinar, a generarse un montón de larvas de la siguiente fase. El animalito crece, se hincha, se empieza a llenar y adquiere este aspecto. Y aquí vamos al punto clave del vídeo. Llegado a este punto, el gusanote se dirige a los tentáculos del caracol y una vez ahí empieza a moverse de forma palpitante, imitando a una larva de insecto. Y gracias al movimiento y a ese color vuelve al caracol llamativo y apetitoso para sus depredadores, los pájaros. No solo con esto, el parásito también provoca cambios en el comportamiento del caracol, porque lo que hace es que estos se coloquen en lugares muy visibles donde llamen la atención, como por ejemplo la copa de un árbol, lo cual hace que se conviertan en el aperitivo perfecto, bonito, jugoso y fácil de cazar. Esto es impresionante porque lo que está haciendo el parásito es modificar a su hospedador, tanto su morfología como su comportamiento, con el único objetivo de llegar a su siguiente huésped y completar su ciclo. Y tú dirás: venga, anda, pero ¿cómo va a hacer eso el gusano? Vamos a ver, ¿estamos locos? ¿Cómo va a controlar al caracol? Pues la respuesta más factible, al menos para explicar ese movimiento tan llamativo que hace el gusano dentro del tentáculo del caracol, se encuentra en los estímulos luminosos, ya que se ha estudiado que en función de la cantidad de luz que reciba, el gusano se mueve más o menos, siendo la mayor cantidad de luz la que provoca un mayor movimiento del gusano y una menor cantidad la que hace que se mueva mucho menos. En cuanto al cambio en el comportamiento, se ha visto que ocurre tanto en la actividad del caracol como en su exposición a los depredadores. Sin embargo, el modo en el que esto pasa no se conoce con exactitud, y aunque puede deberse a diferentes factores, todo apunta a que el hecho de que el gusano esté afectando a los tentáculos del caracol, que es la parte del cuerpo por la que ellos detectan la luz, puede tener algo que ver en este cambio de comportamiento. Aunque por ahí escucharéis y leeréis basuras de control mental y mierdas varias que no tienen nada que ver con la realidad y lo único que hacen es dar sensacionalismo a la noticia, que bueno, de eso hablamos luego, que tiene telita también. Tras haber llamado su atención y una vez que el pajarito de turno ha mordido el anzuelo y se ha comido al caracol, las larvas en su última fase pasan a convertirse en adultos en su interior, en el sistema digestivo, donde se reproducen poniendo un montón de huevos que más tarde el ave expulsará en forma de caca.
La estrategia de este parásito de su ciclo vital es súper llamativa y mola un huevo, pero también hay otros parásitos que tienen estrategias alucinantes, porque la miasis o la teniasis... Ojito. El caso es que ha habido medios de comunicación que han tratado esto como algo horripilante, como algo terrorífico, aparte de aprovechar el hecho del vídeo viral para contar alguna mentira y encima llenarlo de amarillismo, cuando encima desde mi punto de vista la propia realidad hay veces que supera la ficción. Descubren a un extraño caracol zombie, el mundo fascinado y aterrorizado al mismo tiempo. Bueno, lo acabáis de descubrir vosotros, porque este bicho se conoce desde hace muchísimo tiempo y de hecho lo he contado antes, hace 7 años cuando empecé la carrera yo ya lo veía y sabía sobre este bicho. Y si miráis las fechas de los artículos científicos que os voy a poner en la descripción, pues eso. Además, si te metes dentro del artículo, hablan de control mental, que es lo que os he dicho antes, basuras. El arcoiris del caracol zombie, la aterradora historia del nuevo animal cookie de internet. Tengo que decir que este me hizo bastante gracia y el título, dentro de lo que cabe, pues bueno, pues llama la atención y está guay. No es para nada, bueno, no es algo fuera de lo normal. Pero si luego te metes dentro del artículo, pues al final vuelve a hablar de control mental, que es una cosa que es que a mí me molesta un montón, porque es que lo que han hecho estos periodistas o quien lo haya escrito es verse el vídeo en el National Geographic que hablaban de esto, de control mental, porque hablaban de ello hace 7 años de esta manera, verse un par de vídeos o un par de cosas que haya colgado alguien hablando de esto y no se han leído nada con respecto a la investigación que hay sobre estos bichos. Y es que el tema del control mental es algo que no es verdad ni metafóricamente hablando. A ver, que yo entiendo que dentro de lo que cabe están hablando de un caracol, de un caso fantástico que ocurre en la naturaleza y bueno, le meten ese concepto para llamar la atención, conseguir un poco más de visitas y ganar más. Lo puedo entender, pero es que el problema es que esto no se queda aquí y esta falta de rigor hay veces que se traduce a cosas más serias que nos afectan directamente a nosotros, como por ejemplo a la hora de hablar de ciertas enfermedades o a la hora de hacer bulo y difusión de una determinada infección o algún tipo de problema y creas entre otras cosas, miedo en la población, inseguridad y más desconocimiento del que ya hay. Entonces, cuando se traduce a estos problemas, hay que tener un poco de cuidado porque, bueno, pues porque la puede liar muy parda. Y barriendo un poquito más para el terreno del caracol, que es lo que estamos hablando en este vídeo, lo que a mí me molesta es que se habla de esto como algo terrorífico y como algo horripilante, cuando realmente es algo maravilloso y algo increíble que nos muestra lo alucinante que puede llegar a ser la naturaleza. Desde nuestro sesgo puede parecer algo horrible, pero es que lo que deberíamos hacer es abrir un poco la mente y ver y conocer que la Pachamama a veces es más cruel de lo que queremos pintarnos o imaginarnos. Y es que es así, la naturaleza es dura. Punto. Y coño, si es que al padre de Bambi se lo cargaban al principio de la película, tío. Pero es que ese gusano también tiene su vida y tiene que desarrollarse. Igual que lo tiene que hacer una bacteria que te provoca una infección, lo tiene que hacer un mosquito que te pica o lo tiene que hacer una paloma que te caga en el coche. Que por cierto, hijas de p***. Y lo que hacemos nosotros es simplemente convivir con ello y aprender a sobrevivir. Como os he dicho mogollón de veces, aunque nos creamos muy superiores y muy avanzados, realmente hay ciertas cosas de nuestro modo de vida en las que no somos tan diferentes del resto de seres vivos. Y aquí tenemos un ejemplo de complejidad bastante ilustrativo. Nada más por hoy, espero que os haya gustado este vídeo. Si queréis más vídeos de parásitos, dejadme en los comentarios. Y bueno, me gustaría también que me comentarais qué os ha parecido el caso del caracol zombie y este parásito. Y bueno, ya de paso, que habláramos un poquito sobre el tema de los medios de comunicación, porque a lo mejor si veo comentarios interesantes, abrimos debate y a lo mejor me da incluso para hacer un vídeo, porque esto tiene bastante chicha. Y recuerda, si te gusta el canal, suscríbete, sígueme por las redes sociales, que estoy cuando pongo cosillas y eso, dale a la campanita, que me han dicho que le tienes que dar a la campanita, comparte el vídeo y dale like, que me hace mucha ilusión. Dale, hombre, que no te cuesta nada. Y hasta otra.